Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a Diario de una lectura. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Bienvenidos a este Diario de una lectura. Empezamos septiembre con una novela que descubrí con mi hermana Natalia, que bueno, ella se va de viaje a Corea en unos días y fuimos a buscar un libro para leer en el viaje, en el avión, y yo descubrí esta joyita, Bosques aún más profundos, de Saray Herrera. Me llamó la atención la sinopsis tan cortita que tenía. Fijaros si no. Una niña guiada por un ahorcado descubre la verdadera historia de su pueblo, un lugar habitado por vírgenes sin pies, niños, santos y ángeles desollados. Bueno, Bueno, es una novela que ha escrito la primera de la escritora, por cierto, la primera de la escritora, y dice que ella escribe sobre su pueblo. Bueno, me llamó mucho la atención, lo primero que hago, pero no porque me condicione, la verdad, no me condiciona, pero sí me interesa saber lo que opina la gente sobre una novela. Y antes de leerla, pues busqué comentarios. Y me llamó la atención que tiene o muy buenos comentarios o la mayoría de los comentarios, eso sí me sorprendió bastante. Es una novela que tiene, dejar que mire, pues tiene 3,76 estrellas en Goodreads, como se diga. Y la mayoría de los comentarios, si os fijáis, dice lo mismo siempre, que me llamó la atención mucho, porque hacía tiempo que no lo veía, que peca mucho de parecerse a la novela de Laila Martínez, escrita en el 2021, llamada Carcoma. Bosques aún más profundos, de Saray, es de este año, 2025. Bueno, pero es que se repite mucho, es un intento de Mariana Enríquez o Irene Solá, pero pretenciosa. Bueno, Irene Solá, yo leí una novela de ella, no tiene nada que ver con esta, por cierto, ahí sí que se han colado. Pero lo de Laila Martínez sonaba mucho y esto me llamó la atención. Bueno, parece que a la gente no le acaba de gustar y sin embargo la de Carcoma, de Laila Martínez, escrita en el año 2021, pues sí. Así, ¿sabéis qué hice? Me compré Bosques aún más profundos y le dije al grupo de lectura que cuando la acabara leería por mi cuenta Carcoma para hacer una comparativa. ¿Qué os parece? Una comparativa, a ver si es así. Vamos ahora a Bosques aún más profundos versus Carcoma. Vamos con esta crítica, análisis sobre la novela Bosques aún más profundos. Vamos a empezar con esta novela, que es la que realmente leyó el grupo de lectura y la primera que yo he leído. Con la idea de que era peor que Carcoma, o era una copia de otra novela. Está catalogada en el género del terror, es la primera novela de la autora, ya lo he comentado, es de este año 2025 y bueno, está dividida en 4 partes. Es un librito realmente que no supera las 130 y pico páginas, no llega a las 140, ¿de acuerdo? Tiene un narrador protagonista y bueno, vamos a buscar en el diccionario Brit una cosa que creo que os interesará, que es el neoruralismo. Vamos a ello. Bueno, nada más leerla me di cuenta enseguida que estamos hablando de una corriente literaria que se inició en el siglo XXI, que es un género de la época, pues, de la etapa franquista, de la transición, un género que tiene como contexto todo lo referente al mundo rural. En efecto, esta novela entra dentro del concepto neoruralismo. Y como ejemplo tenemos Las ratas de Miguel Delibes, La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, Intemperie de Jesús Carrasco. Bueno, pues entra dentro de este género la novela. Y bueno, recordaros que tenéis nuestro diccionario Brit de metaliteratura, que allí podéis encontrar muchas entradas sobre metaliteratura. Dicho esto, el inicio de la novela es crudísimo y potente. Es una novela densa, en eso tiene razón las reseñas,
y las opiniones de los lectores, es densa, es profunda y es terrorífica. Hay una escena ahí de un ángel que llega al pueblo y que se te ponen los pelos de punta. Ya he dicho que los lectores la comparan mucho como que es una imitación o que está muy inspirada en la novela de Laila Martínez, Carcoma, y de Irene Solà. La de Irene Solà es Canto yo y la montaña baila. Yo leí esa novela en catalán, solamente la leí yo en el grupo de lectura. Bien, yo he leído la novela de Bosques aún más profundos, la que estamos analizando, de Saray Herrera, y no tiene nada que ver con Irene Solà y su novela Canto yo y la montaña baila. De entrada no tiene nada que ver. Pero, bueno, a ver qué pasa. Tengo que decir que es una novela con pasajes muy macabros, con muchas metáforas, muchas escenas impactantes y además con la única técnica de contar. No muestra, solo usa la técnica de contar. ¿Qué sucede cuando un escritor solo utiliza la técnica de contar y no la equilibra con la de mostrar? Vamos a ver primero de qué se trata esa técnica. Diccionario Brick. Aquí lo tenemos. Contar o mostrar son dos técnicas narrativas que toda novela de ficción, toda narración, tiene. Y el éxito depende de cómo se combinen. Las dos técnicas, porque contar es nombrar directamente los rasgos del carácter o las emociones de un personaje y también las características de un escenario, un entorno, una historia, un objeto. Por ejemplo, Juan es agresivo, el collar es suntuoso. ¿Pero qué es mostrar? Es transmitir el carácter o las emociones a través de las acciones, las palabras, los pensamientos o las características de un escenario u objeto a través de las descripciones visuales. Por ejemplo, Juan dio un puñetazo en la mesa, el collar es de perlas con incrustaciones de oro. Esta técnica tiene mucho que ver con los diálogos de los personajes, la descripción de las escenas, los soliloquios de los mismos, los monólogos. Y el escritor es el que debe discernir lo que se cuenta y lo que se muestra. Esto lo tenéis en el manual de técnicas narrativas de Enrique Páez, que se titula Escribir. Bien, aquí, en esta obra, solamente se usa la técnica de contar. Y os tengo que decir que hay que ser muy hábil para que una novela funcione con tan solo la técnica de contar. Y os puedo decir que esta novela funciona y es muy visual con la técnica de contar. No hay diálogos. Hay su narrador en primera persona. Una narradora en este caso es una persona, una mujer, que narra la historia y se te ponen los pelos de punta. Es que no puedo contar gran cosa porque la novela es muy cortita. Eso sí que puedo hacer. Tiene 4 partes: orografía, linfa, espesura y la última, bosques aún más profundos. Cada vez que te adentras en una parte de la novela, cada vez el texto se vuelve más denso, más macabro y más espeluznante. Más espeluznante. Bueno, dicho esto, me gustaría leeros una frase de la página 44, nada más una frasecita, a ver, la página 44, que dice así: alguien dijo una vez que las cocinas son las habitaciones en las que uno llega a pensar con más detenimiento sobre su vida. Y entonces llega una escena que se te ponen los pelos de punta. Tiene muchas metáforas, pero que las cazas enseguida, para describir situaciones muy macabras sin llegar a herir al lector. El lector ya sabe de qué está hablando, automáticamente, sin ser grotesco, sin usar palabras soeces, sin ser vulgar. Al contrario, tiene un estilo perfecto y el registro es impecable, tiene un registro impecable. El tono es muy poético. Hay una reseña que dice que es una novela victimista. No, perdón, no es una novela victimista, es una novela con un estilo impecable, y hay un momento que te preguntas, porque esto lo hemos preguntado todos en el grupo de lectura, pero ¿qué quiere transmitir esta obra? ¿Qué quiere decirnos la autora? ¿Cuál es el mensaje de fondo? Pues la verdad, las infancias, la crueldad, esas infancias rotas,
esas metáforas para describir un abuso sexual, ¿no? Un infanticidio. Bueno, hay incluso cosas sobrenaturales. Es un debut impresionante el que ha tenido la autora. Una novela que incomoda, que al lector lo incomoda y lo hace pensar, lo hace reflexionar. Y le muestra, dentro de la técnica de contar, le muestra que realmente no todo es maravilloso. Está todo encajado en una atmósfera opresiva, como es un pueblo, y las personas del pueblo. Y bueno, la verdad es que es muy visual. Dentro de la técnica de contar, es una novela muy visual. Está perfectamente hecha. El ángel se abrió de nuevo como se abren las flores, que no pueden contener su corazón, con temor a desplegar las alas. Visualizó el camino que tendría que recorrer y se dispuso a huir de allí, pero los niños se arrojaban sobre sus piernas y mordían con dentelladas diminutas sus tobillos tersos y delicados. Exhausto y herido, se arrastró sobre los codos. Las piernas devoradas le seguían a metros de distancia, unidas por tendones manchados de tierra y huesos roídos con agujeros de mordeduras minúsculas como de ratones. Imaginaros que esto se encuentra en las primeras páginas de la obra. Quiero deciros que es una novela que araña, que incomoda, que no olvidas y que creo que es maravillosa. De hecho, el grupo de lectura le ha gustado, a pesar de que hemos sufrido mucho. Ha gustado y es una novela de 5 estrellas, sin ninguna duda. ¿Qué tiene que ver esta novela con Carcoma, de Laila Martínez? Es una novela que la mayoría de opinadores en las redes comparan con Bosques aún más profundos. Vamos a ver qué tiene que ver Carcoma con Bosques aún más profundos. La novela de Carcoma, de Laila Martínez, se publicó en 2021 y además fue nominada al National Book Award, un premio. Está también encajada, igual que la de Sarai, en terror y también contiene neoruralismo, es decir, está ambientada en un pueblo. ¿Qué tienen en común? Quizás, por decirlo así, en el escenario. 2 pueblos, familias. En el caso de Bosques aún más profundos era gente del pueblo y en el caso de Carcoma estaban hablando de 2 familias, una rica y otra pobre. Si uno busca las reseñas de esta novela, roza las 5 estrellas, no llega, a todo el mundo le ha encantado. Y la primera semejanza que encontramos entre las 2 novelas es que Laila también utiliza la única técnica, que es contar. Lo que pasa que nos ha sonado, porque esta novela la ha leído Cristina y la he leído yo, no el grupo, no es una novela de grupo, sino queríamos hacer la comparativa, nos ha sonado a las 2 el relato como fugaz, o sea, ese tipo de prosa que no acaba de profundizar, porque le falta mostrar. Venga, te cuento la historia de 2 familias en un pueblo, una rica y otra pobre. La familia pobre parece que tiene la casa llena de fantasmas, de muertos, de venganzas, de pobreza, y la rica es muy rica, a la que se odian las 2 familias, porque la familia pobre va a servir a la familia rica. Bueno, la sinopsis también es muy original de Carcoma, porque dice que todas las casas guardan la historia de quienes las han habitado. Las paredes de esta casa perdida en el páramo hablan de voces, de santas que se aparecen, de desapariciones que nunca se resuelven y que los vecinos reniegan de sus 2 habitantes a la luz del día. Pero todos acuden a ellas cuando nadie las ve. La abuela se pasa los días hablando con las sombras que viven entre las paredes y dentro de los armarios. La nieta vuelve a la casa tras un incidente con la familia más rica del pueblo. Ahí está el misterio de la novela, porque el incidente que tiene la hija con la familia más rica del pueblo, la nieta, en este caso porque es abuela y nieta, no se resuelve hasta el final. No se resuelve hasta el final qué ha pasado para que haya este odio, qué ha sucedido. No sé, está muy bien porque mantiene el misterio, eso está muy bien. Cosa que en Bosques más profundos no hay un misterio. Se cuenta una historia, pero no hay un misterio, como lo puede haber aquí, que ese es el misterio. ¿Qué ha hecho la nieta? ¿Qué ha hecho la nieta? Aquí está narrando, a diferencia de Bosques más profundos, que narra una persona nada más, en Carcoma narra la abuela y la nieta. Y tengo que decir que de todas las reseñas que he leído de Carcoma, estoy de acuerdo con una opinión de una lectora
que le da 3 estrellas a la novela, porque, que dice así, aparte de resumir todo un poco, explica, es una narración original e innovadora, a veces se me hacía liosa, no sabía si había 3 narradoras o 2 y me costaba cambiar de una a otra. Totalmente de acuerdo. Aquí esto no está bien hecho, hay una confusión, había momentos que no sabías si era la vieja, si era la abuela, si era la madre de la nieta, si era la nieta, si era la bisabuela. Ahí, ¿por qué? ¿Por qué sucedía eso? Porque yo descubrí al final, hablando con Cristina, digo, ¿no te da la sensación que al principio los 2 personajes tienen voces distintas? ¿Sabéis? La voz, el tono del personaje. ¿Sabéis lo que es el tono del personaje, no? El tono, tenéis la entrada en el diccionario Brit de metaliteratura, el tono es la actitud emocional que tiene el narrador con la historia, la implicación emocional que hay, ¿no? Y si hay un distanciamiento con los personajes o no. En este caso, como eran personajes en primera persona y protagonistas, pues hay una implicación personal. Y el tono lo que hace es cómo se narra la obra. Si se narra de una forma cómica, irritable, cómplice, distante, neutral, en este caso, pues claro, el tono era íntimo, cómplice, pero además el tono, por ejemplo, el tono de los 2 personajes era muy parecido. Ese tono no cambiaba. Solo al principio de la novela, que además es una novela corta, os diré, si tenía, mira, Carcoma tiene 138 páginas y Bosques aún más profundos tiene 138 páginas, tienen las mismas páginas, ¿eh? Otra cosa que tienen en común, pero nada más. El tono no se mantiene, en uno de los personajes no se mantiene. Este es el fallo. El tono se tiene que mantener. El narrador no puede cambiar el tono, porque entonces confundes al lector. Y más cuando son tonos de personajes. Imaginaros en un diálogo que todos tuvieran el mismo tono los personajes, no sabrías quién es quién, ¿no? Siempre hay que personalizar. A excepción del narrador omnisciente, que el narrador omnisciente, como es un narrador dios, lo ideal sería que su tono fuera neutral, que no tuviera una actitud emocional ni una implicación personal en la historia, que nada más se limitara pues, a contar y a mostrar. Porque los narradores omniscientes, psicólogos del siglo XIX y principios del XX están obsoletos, porque los lectores rechazan la intromisión de una voz externa dando lecciones, juzgando, contando batallitas o moralejas. No. A diferencia del narrador omnisciente, los demás narradores tienen que mantener un tono. ¿Qué ha pasado? Uno de los personajes no ha mantenido ese tono. ¿Qué tono era? Por ejemplo, el tono de la nieta tenía un tono y un registro, es decir, el registro se entiende por el nivel de lengua que emplea el autor y los personajes en una obra de ficción. Pues ¿qué ha sucedido? Pues que no ha mantenido el tono. El autor, el escritor, toma la decisión sobre 2 factores. La voz narradora, es decir, escoge un narrador, yo puedo ser un narrador testigo, omnisciente, protagonista, ha escogido un narrador protagonista, 2 narradores protagonistas, y el tipo de historia que está contando, que es una novela negra, juvenil, romántica, estamos hablando de una novela de terror, y la verdad, al coger 2 narradores protagonistas, el registro, la lengua que he utilizado para diferenciarlos, al igual que el tono, no se ha mantenido ese registro. La nieta al principio sabemos quién es, porque no para de decir palabrotas, palabras malsonantes, tiene un lenguaje vulgar, y la abuela, a la que le llama vieja, pues tiene otro tono, más serio, más distinto, pero no se ha mantenido. De ahí que este lector diga: a veces se me hacía liosa y no sabía si había 3 narradoras o 2. Exacto. Y me costaba cambiar de una a la otra. Exactamente ha pasado eso. Esto es un fallo de tono y de registro. Bueno, ¿qué más podemos decir? Aparte de... No hay más similitudes entre estas 2 obras, ¿eh? Nada que ver. Es más, si te pasa como nosotras, que lees Bosques aún más profundos, encuentras esto una maravilla en registro, en tono, en calidad, en prosa, ves la historia y el estilo está equilibrado, y lees Carcoma después,
no entiendes nada. Dices, esto es vulgar. Acabas diciendo, Carcoma es vulgar. No es nada interesante. Y la historia no está bien contada. Te da la sensación de que ha pasado por encima de puntillas de todos los hechos que son muy interesantes. Es una buena historia mal contada. Mal contada. Tampoco el tema es el mismo, aunque hay hechos sobrenaturales, fantasmitas, cosas así. No es lo mismo. Ni cómo está contado, ni el misterio que recrea bosques aún más profundos no lo llega a lograr Carcoma. No lo llega a lograr Carcoma. Y mira que Carcoma tiene hechos sobrenaturales y cosas muy interesantes que podía haber explotado la autora y haberlo alargado. Pero ¿qué pasa? Que no le ha dado tiempo 138 páginas. Ha hecho algo corto, simplón, superficial. Los lectores que dicen que no te deja indiferente Carcoma, si leyeran Bosques aún más profundos, estoy al 100% convencida que dirían, lo ha abordado Sarai. Pero bueno, ¿qué más? Poca cosa más, porque al final lo que vemos es dos familias ahí peleándose. Luego hace un discurso la autora ahí de que si los ricos no lloran igual que los pobres cuando se les muere a alguien, que los pobres pues lo pasan muy mal, que ni se duchan, que no sé qué. Vamos a ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra, lo siento. El dolor es el mismo para pobres y ricos, no hay diferencias. Y creo que ahí ha hecho un discurso populista, muy populista, la verdad. Muy populista y fuera de onda. Yo a Carcoma le doy 2 estrellas, no le daría más estrellas a Carcoma, ni siquiera 3. La historia es muy buena, muy mal contada. Conclusión. Bosques aún más profundos de Sarai Herrera versus Carcoma de Laia Martínez. Para nosotras, ganadora, Bosques aún más profundos de Sarai Herrera. Lo recomendamos. Vais a pasar un mal rato. Es una novela que incomoda y que ni el tema tiene nada que ver con Carcoma, ni hay diferencia, ni es copia, ni nada por el estilo. Ni siquiera tienen la misma prosa. Así que bueno, no sé si os apetece hacer esa comparación. Aparte que en Carcoma notas la agresividad, la ira, la rabia y solo sale eso. Solo sale eso. No es una historia bien contada. Y es una historia que se podía haber explotado, se podía haber profundizado y hacer muchísimo, muchísimo mejor. Pues nada más. Hasta otro diario. Adiós.